Mi nombre es Sol, doctora en Medicina Funcional. Y mi nombre es Gaby, psicóloga clínica. En este podcast vamos a tocar temas sobre salud y bienestar para una plenitud física y emocional. Vamos a aclarar y definir situaciones que le pasan a nuestro cuerpo, pero de una manera interesante y con ejemplos de nuestro día a día. Vamos a tener invitados para poder entender y brindar la mejor información. Tips, consejos y mucho más es lo que vas a escuchar. Esto es Salud y Bienestar con Sol y Gaby. Hola, muy buenas. Un gusto saludarlos nuevamente en nuestro podcast Salud y Bienestar con Sol y Gaby. Hoy vamos a estar hablando de la resiliencia, un tema muy interesante, muy complicado y que tal vez Gaby nos va a abrir pues la mente con este tema tan bonito. Hola Sol, bueno, en realidad en los últimos tiempos se ha visto que cada vez es más importante las habilidades sociales, ¿verdad? Al inicio o hace algunos años, las personas se enfocaban mucho en la carrera, en los estudios, en la inteligencia, pero por diferentes estudios se ha determinado que hay otras habilidades que son todavía más importantes. Una de ellas es la resiliencia, pero es importante que entendamos qué es la resiliencia, ¿verdad? Que esto implica reestructurar nuevos recursos emocionales en función de las nuevas circunstancias y de nuestras necesidades. Entonces, una persona resiliente son las personas que se sobreponen a las adversidades que les toca, ¿verdad? Y puede ir más allá de esto. Toma todas estas situaciones para mejorar y crecer y desarrollarse, ¿verdad? No es la persona pues que ante todo está feliz o esas personas que uno dice, ay, qué raro, nada le afecta. No precisamente. Una persona resiliente puede sobreponerse a los problemas, puede sufrir, puede estar triste, pero logra tomar todo esto como un aprendizaje, ¿verdad? Para ser una mejor persona. Entonces es un tema bastante importante, sobre todo para nosotras, o que somos madres y que cada día nos interesa muchísimo más poder brindar a nuestros hijos, ¿verdad? Todas las habilidades necesarias para subsistir en este mundo, ¿verdad? Tan complejo. Entonces, Sol, a nivel neurológico también hay algunas características de la parte resiliente, ¿verdad? Se determinó que está muy relacionado con el área de la memoria y de la atención. Y vea qué curioso eso, Sol, en un momento en donde es lo que menos usamos los seres humanos. El cerebro, más o menos. La memoria, ¿verdad? Ahora todo, bueno, yo no sé si usted se sabe muchos números de teléfono de los que usted tiene ahí en su celular. No, muy triste y muy lamentable porque yo me acuerdo que yo antes me sabía los números de cuenta de la mayoría de la gente y los números de teléfono. Uh-huh. Apareció el iPhone y nunca más. Exacto, o sea, ya dejamos de poner atención a otras cosas, ¿verdad? Aparte de eso, se ha determinado que el funcionamiento físico, que está relacionado mucho, como usted lo sabe, con la alimentación, también afecta su capacidad de resiliencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las personas que tienden a tener bajos niveles de testosterona, desequilibrios hormonales, también tienen problemas para sobreponerse a los problemas, valga la redundancia. Entonces, son personas que normalmente se deprimen con mayor facilidad, se enfocan muchísimo más en lo negativo, tienen pensamientos intrusivos, que esos pensamientos están relacionados con aspectos negativos, ¿verdad? Cuando nos decimos a nosotros mismos, usted no puede, no va a sobreponerse a esto, qué terrible lo que te está pasando. Tomamos el rol de víctima y no sabemos cómo salir de ese rol. Entonces, al final, todo lo que hemos hablado en los otros podcasts también tiene mucha relación con esto, ¿verdad? El tener un desequilibrio hormonal o problemas a nivel neurológicos puede ocasionar que a las personas les cueste más sobreponerse y les cueste más, ¿verdad? El poder salir adelante en las situaciones y en las crisis en general, porque ahora lo que sobran son crisis, ¿verdad? Sí, porque por ejemplo, ¿de qué depende que una persona que haya sufrido un trauma importante en su vida versus el otro que tal vez sufrió algo muy parecido, saque lo positivo de la situación y la otra persona se hunda de forma de que no haya manera de sacarla? Uh-huh. Es algo muy complicado, muy uh-huh. extraño que tal vez en este podcast puede que quede claro, pero sí se nos hace la pregunta bastante y no sabemos en la vida diaria por qué. Son una serie de variables, en realidad no es una sola variable. Por ejemplo, se habla de la parte de aprendizaje.
hijos de personas resilientes tienden a tener un mayor desarrollo de estabilidad, ¿verdad? Si ven, por ejemplo, si sus hijos ven que usted se sobrepone a los problemas, que usted lucha, que usted sale adelante, que a pesar de las dificultades sigue manteniendo la bondad en su corazón, si a pesar de todas las situaciones piensa en otros, si puede comunicarse de forma adecuada cuando tiene alguna situación o problema, si ante las eventualidades usted busca ideas creativas, ¿verdad? Para poder resolverlas y no se enfoca en el problema. Todo eso, ¿verdad? Uno puede transmitirlo a los hijos y enseñárselo, ¿verdad? El problema es que también tenemos un enemigo, ¿verdad? Como padres, y es todos los medios que hay, ¿verdad? Y el bombardeo que hay ahorita, en donde les enseñan a los chicos que todo tiene que ser rápido, ¿verdad? Que no tienen que sufrir mucho, que el placer es lo más importante, ¿verdad? Todo el hedonismo y toda la oda que hay al hecho de que tenemos que tratar de tener el placer sin importar nada, ¿verdad? Entonces, los chicos quieren respuestas inmediatas, soluciones inmediatas y con el mínimo esfuerzo. Entonces eso hace que sus habilidades, digamos, se disminuyan en general, porque en realidad no tienen que enfrentar muchos problemas. Aparte de esto, padres como ustedes, de verdad, o como ustedes en casa, o como nos pasa a nosotras, que trabajamos, y que se nos hace muy complejo el hecho de llegar a casa a llamarle la atención o ponerle límites a nuestros hijos, a enseñarlos a enfrentar los problemas, ¿verdad? Tratamos de solucionarles la vida a nuestros hijos. Y eso hace que se crean, ¿verdad? Lo que ahora todo el mundo llama la generación de cristal, ¿verdad? Que ante todo se ofenden, que ante todas las situaciones se deprimen. Ay, sí. Nosotros tenemos muchos pacientes, chicos sobre todo en edades de adolescencia, que uno mismo a veces se pregunta, ¿verdad? No saben sobreponerse a la mínima situación, ¿verdad? Alguien les hizo una mala cara y ya eso es objeto de depresión. No saben cómo sobreponerse, no saben cómo solucionar, ¿verdad? Entonces, eso ocasiona que sean pues seres humanos o adultos en un mañana que tampoco puedan sobreponerse de forma adecuada. Pero Gaby, muchas veces fomentado por los propios padres, ¿verdad? El comportamiento de, ay, pobrecito, ¿por qué me le hace esto y por qué sufre tanto, ¿verdad? Y se lo vamos fomentando y va creciendo en ellos ese mismo comportamiento tan negativo. Claro, por supuesto, es que cada vez nos cuesta más dejar que nuestros hijos enfrenten los problemas. Yo no sé si usted se acuerda cuál era el consejo o si alguna vez lo escuchó, pero ¿qué pasaba, por ejemplo, cuando un hermano de uno llegaba a contar? Yo tengo 2 hermanos varones, entonces me acuerdo que una vez el mayor Mauricio llegó a contar que un chiquito le había pegado en la esquina. ¿Cuál era el consejo de los padres? Que le devuelva el golpe. Vaya, defiéndase, y si no se defiende, venga, le pego más duro, ¿verdad? Yo por no defenderse. Que obviamente eso está totalmente incorrecto porque no se trata de propiciar violencia. Pero lo que quiero dar con este ejemplo, la idea es de que les enseñaban a ir a enfrentar sus dificultades, ¿verdad? A no tener miedo, a enfrentar el problema. Ahora, en realidad, tendemos los padres a solucionar nosotros los problemas de nuestros hijos, sin dejar que ellos busquen alternativas, ¿verdad? De esos problemas. También otro punto importante, ¿verdad? Es el desarrollo de la creatividad. Antes, cuando nosotros hacíamos dibujos, imaginábamos las cosas o inventábamos juegos, ¿verdad? Porque había aburrimiento, porque habían otros aspectos que eran importantes. Ahora no, ahora los niños no saben aburrirse, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que normalmente le dicen a uno? ¿Estoy aburrida? Como mami, solucióneme el problema porque yo estoy aburrida. Sí, exacto. Yo cuando era niña me acuerdo que cuando estaba aburrida buscaba qué hacer, o sea, no era una opción ir a decirle a mi mamá que me solucionara ese problema. El aburrimiento es excelente para que ellos puedan encontrar juegos nuevos. Cuando yo dejo que mi hija se aburra, me encanta porque después la veo haciendo cosas que yo no esperaba que hiciera o que tal vez a mí no se me hubieran ocurrido ponerla a hacer, ¿verdad? Pero es importante de vez en cuando dejarlos que se aburran por lo que sea. Claro, por supuesto. Y dejarlos que ellos busquen las alternativas y las soluciones a sus problemas. No es dejarlos solos, es preguntarles, ¿cómo crees que podemos resolver esto, verdad? Y que ellos sean los que vayan buscando esas alternativas para desarrollar esas habilidades. Entonces, ante un evento, normalmente nosotros tenemos varias etapas. La primera es la incertidumbre, ¿verdad? Sucede una crisis, por ejemplo, la crisis que ha atravesado el mundo completo, ¿verdad? Con todo lo del
lo del COVID, ¿verdad? Se ha desatado muchísima incertidumbre, qué va a pasar, mucho miedo, mucha desorganización, ¿verdad? Después vino una fase crítica, ¿verdad? En donde todos estamos aterrorizados y después viene la fase de recuperación. Entonces la resiliencia lo que viene es a hacer acciones de defensa y de protección ante estas crisis, ante esta fase crítica. Mucha gente en esa fase crítica lo que optó fue por el suicidio, por ejemplo, o por el consumo de sustancias. Entonces, esas decisiones tienen efectos muy adversos, ¿verdad? Para la resolución de conflictos. Entonces, la resiliencia pues busca precisamente esas acciones de defensa y protección que van a buscar un equilibrio, una recuperación por medio de que de acciones positivas, de pensamientos de refuerzo positivo, de toma de responsabilidad y de creatividad, ¿verdad? Es poder mirarnos al espejo y decir, sí, esta situación me sobrepasa, esta situación es complicada, es dura, pero poder darme mensajes positivos, ¿verdad? Tengo la capacidad, puedo sobreponerme a esto, tengo las habilidades, he salido de cosas difíciles anteriormente. A veces los seres humanos somos nuestros peores enemigos, ¿verdad? Y tendemos a hacer comentarios muy dolorosos hacia nosotros mismos. Entonces, esa capacidad, ¿verdad?, de sobreponernos, también se puede aprender. Si usted no la tiene en casa, si usted dice, no, yo ante cualquier situación, lo que nos dicen, ¿verdad?, es, se me da mucho, ¿verdad? Cuando nos llaman y nos consultan, es que a mí todo se me da, es que yo me siento muy triste. La buena noticia es que los seres humanos tenemos esa capacidad para sobreponernos ante los eventos ¿verdad?, que aparecen en el día a día. Y tal vez para ir concluyendo, es importante tal vez desarrollar o ver cuáles son los tips para poder desarrollar esas habilidades. Yo creo que el primero es conocernos a nosotros mismos, ¿verdad? Saber cuáles son nuestras limitaciones, porque por ejemplo, me imagino que usted sabe qué cosas o qué aspectos usted puede desarrollar y cuáles no. Sí, por supuesto. Digamos que todos los que hemos pasado por ciertas situaciones tenemos nuestras herramientas o nuestros, tal vez, ¿qué le puedo decir? Nuestras tácticas que tal vez utilizamos para tratar de salir. Hay ocasiones en las que tal vez sentimos que ya no se puede o que ya no tengo la capacidad para hacerlo, pero recordemos que a pesar de que hay personas que tienen tal vez la habilidad de salir de ciertas situaciones pues de una forma mejor que otras, podemos ir, entiendo perfectamente que la parte cerebral se ve afectada o que hay ciertas hormonas que tal vez unas estén mejor que otras en algunos pacientes, pero sí podemos ir desarrollando algunas habilidades como para que en ciertas situaciones que tal vez podamos vivir en algún momento, porque siempre va a ser así, podamos tener armas que utilicemos para ser más resilientes. Así es. El otro punto importante es desarrollar la creatividad. Usted ha visto, por ejemplo, en esta crisis que se ha dado con toda la parte económica, mucha gente ha desarrollado nuevas ideas de negocio, ¿verdad? Entonces, diversifica, busca. ¿Por qué? Porque desarrollan esa habilidad de creatividad. El desarrollo de la autoconfianza, eso es un punto súper importante, ¿verdad? El que podamos confiar en nosotros mismos, en el que primero pensemos en todo lo positivo que puede pasar antes de lo negativo, ¿verdad? Tendemos a que decimos, bueno, voy a ponerme un negocio de esto y empezamos a pensar en todo lo negativo, ¿verdad? Es que no, y si no me va bien, y si no llega nadie, y si no se vende, y si, ¿verdad? Entonces, tenemos que empezar pensando con todo lo positivo que podría pasar. Vivir el aquí y el ahora, ¿verdad? Eso es súper importante, vivir un día a la vez, cada día con su propio afán, ¿verdad? Cada día va a tener sus propios problemas, sus propias situaciones. Es importante aprender a resolverlo de hoy, porque ya mañana vendrá con sus propios problemas. Mirar la vida de una forma objetiva, pero con un filtro positivo, que es lo que les decía. Es cierto que obviamente hay cosas o limitantes que vamos a tener, pero tenemos que tratar, ¿verdad?, de ver las cosas de una manera muy positiva. No intentar controlar las situaciones ni a las personas. En realidad lo único que nosotros podemos controlar en la vida ante una crisis, y crisis digo, la muerte de un familiar, la pérdida de un trabajo, la pérdida de la pareja, muchas situaciones que se pueden dar, ¿verdad?
No podemos controlar a nadie externo a nosotros. Solamente podemos controlar las emociones o cómo estas personas pueden afectar en nuestra vida. Flexibilidad ante el cambio es súper importante. Nosotros tenemos que aprender a adaptarnos a cada una de las situaciones que se presentan en nuestra vida, ¿verdad? Y poder adaptarnos de una forma eficiente. Ser muy persistentes, eso es también uno de los puntos de la resiliencia, ¿verdad? El que podamos persistir en una idea, seguir adelante a pesar de las limitaciones que se presenten, a pesar de los no, a pesar de las ideas negativas, a pesar de los malos comentarios, ¿ok? Y tomar la vida con buen humor. Yo creo que algo importante es que la vida muchas veces trae cosas muy negativas, ¿verdad? Pero si nos enfocamos solamente en eso, pues no podríamos disfrutar. Tratamos de disfrutar las cosas bonitas, esos momentos felices. A veces pasamos pensando tanto en lo que podría pasar que no disfrutamos ni siquiera de las cosas lindas que estamos viviendo. Entonces a veces son cosas que no tienen un costo, sino el día a día, el poder ver la lluvia, el compartir con nuestra familia, el abrazar a nuestros hijos, el saber que tenemos salud, que podemos salir a caminar, que tenemos gente que nos quiere y nos cuida. Ese tipo de cosas son momentos importantes que tenemos que aprender a valorar. Entonces, amigos, espero que esto de verdad haya sido de ayuda para ustedes y estamos para servirles en Psicomed en caso de que tengan alguna otra consulta. Muchísimas gracias y los esperamos en el próximo podcast. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que les haya gustado. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Psicomed CR. Los esperamos en el próximo episodio.